Listo, yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? Ya, ok. Vamos a ir dando inicio. Hola amigos, saludos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy de Lecturas de Cielo del volumen 1. Damos la bienvenida a cada uno de los que nos acompañan en esta noche, en especial a Mirta, que está aquí con nosotros, que nos estará acompañando, a Rogelio, a María de Jesús, Cristina y cada uno de los que nos ven desde sus hogares. El día de hoy estamos terminando la última parte de introducción. Ya estamos en la última parte de introducción. Vamos a ir compartiendo pantalla. No nos estará acompañando Arbey ni Fabi, ya que están fuera ahorita, pero vamos a ir dando continuidad con la lectura. ¿Alguien le gustaría acompañarnos con la lectura el día de hoy? Me encantaría que participe alguien que no ha leído. Bueno, yo me animo a leer. Adelante, Rogelio, le agradezco. Vamos aquí, donde estamos Empiezo. iniciando. Ujú. ¿Por qué el libro de cielo? Este es el título que nuestro Señor da al libro que sobre la divina voluntad se iba a publicar. He aquí lo que él dice en 1951. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me hacía ver al reverendo Padre que debe ocuparse de la publicación de los escritos acerca de la adorable voluntad de Dios. Y Jesús, poniéndose cercano a él, le decía: Hijo mío, el título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: el reino de mi divina voluntad en medio de a las criaturas. Libro de cielo, la llamada a las criaturas, al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. ¿Continúo? Sí, por favor, es cortita esta parte. Mira, hija mía, también el título quiero que corresponda a la gran obra de mi voluntad. Quiero que la criatura comprenda que su puesto asignado por Dios es en mi voluntad. Y hasta tanto, y hasta tanto no entre en ella, estará sin puesto, sin orden, sin finalidad, será un intruso en la creación sin derecho de permanencia. Por eso irá errante, sin paz, sin herencia. Y yo, movido a compasión de él, le gritaré continuamente: entra en tu puesto, regresa al orden, ven a tomar tu herencia, a vivir en tu casa. ¿Por qué quieres vivir en casa extraña? ¿Por qué quieres ocupar un terreno que no es tuyo? Y no siendo tuyo, vives infeliz y eres el siervo y el hazmerreír de todas las cosas creadas. Todas las cosas creadas por mí, como permanecen en su puesto, están en el orden y en perfecta armonía. Están con toda la plenitud de los bienes que Dios les asignó. Solo tú quieres ser infeliz, pero infelicidad voluntaria. Por eso, ven a tu puesto, a él te llamo y ahí te espero. Por eso, aquel que se prestara, perdón, aquel que se prestará a hacer conocer mi voluntad, será mi portavoz, y yo le confiaré los secretos del reino de ella. ¡Qué maravilla! Gracias, Rogelio. Preciosa lectura, ¿cierto? La verdad que sí, y creo que es el fundamento el resumen perfecto de la divina voluntad, ¿no? Sí, de hecho
Me encanta porque sella con broche de oro esto que vamos aprendiendo, conociendo, porque estamos en introducción, ¿no? Ese como el porqué y de todo, ¿no? Y por eso lo dice acá, porque el libro del cielo. ¿Te gustaría compartir un poquito como que qué te dio esta lectura? Qué te dice a ti? Claro que sí. Em, Yo he leído casi en forma salteada y desordenada el libro 11, el libro 1, etcétera, pero más o menos me va quedando el concepto y lo fundamental creo que ya está en el título del libro. Es decir, regresar a lo que fuimos hechos, o sea, volver a nuestro puesto, a realmente ese es el gran amor que tiene Dios a que nosotros volvamos a vivir en su voluntad y que nosotros erróneamente nos negamos porque estamos todavía anclados en este mundo con todos los apoyos humanos o mundanos y hasta, como decía el doctor Tomasini, hasta envuelto en nuestras devociones, pero creo que acá está el fundamento y la raíz fundamental por la que nosotros tenemos que aprender a conocer esta revelación que nos está dando y nos explica y nos hace todo el corolario de lo que es la palabra de Dios, el verdadero fundamento. Y también creo que es un fundamento de vida, porque es la razón por la que existimos, por la que estamos. Entonces, yo creo que esto, analizarlo, comprenderlo, y más difícil, hacerlo vida, creo que tiene que ser la premisa que diste o que rija nuestras vidas. Claro, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. De hecho, esta lectura, como les decía, ¿no? Es como cerrar con broche de oro lo que viene siendo la introducción. Y ahora nos quedamos, ya después de que vinimos todo este caminar, ¿no? Todas estas sesiones anteriores, que es la divina voluntad, venimos hilando, porque eso es lo que hemos hecho en estas sesiones anteriores, hilar lo que conocemos de 2000 años de magisterio en nuestra iglesia, hacia dónde vamos a encaminarnos ahora, ¿no? Y ahora llegamos acá, como la sesión pasada veíamos esto, ¿no? Del confesor, que ya sabemos que fue canonizado ahora en el 2005, si el confesor de Luisa ya es reconocido como santo, imagínense la misma Luisa, ¿cierto? No vamos a esperar realmente hasta que lo reconozcan, porque como dice Jesús, por los frutos se conocerás, y es esto, ¿no? Es esto, ya llegamos aquí a este punto. Ahora, como bien lo dice el título, ¿por qué libro de cielo? ¿Qué nos dice Jesús? Jesús es el que le está poniendo el título al libro. O sea, es un título que a la vez dijeran, es muy largo. Sí, es muy largo, pero es tan necesaria cada una de las palabras, porque nos está diciendo absolutamente todo lo que Él quiere desde el título, ¿no? Por eso dice acá, mira, hija mía, también el título, quiero que corresponda a la gran obra de mi voluntad. Quiero que la criatura comprenda que su puesto asignado por Dios es en mi voluntad, y hasta en tanto no entre en ella, estará sin puesto, sin orden, sin finalidad. Será un intruso en en la creación sin derecho de permanencia. Así vemos eso, o sea, nos está llamando. ¿Qué clase de vida es la que hemos llevado? Una vida errante, una vida... No estamos en nuestro puesto. Fuera, estamos totalmente fuera del puesto, como dice acá, sin paz, sin herencia. Estamos fuera del puesto que Él nos dio. Entonces, desde el título ya nos está llamando a nuestro puesto, ¿no? Y tal cual dice, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Entonces, ese es parte del título, porque el título completo es Libro de Cielo, el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Y no solamente eso, porque no solamente es no vivir en la voluntad, sino que no haciéndolo es como que estamos robando, estamos haciendo mal uso, estamos, mm, eh, como diría,
es como que le estamos robando la creación a Dios porque no estamos cumpliendo para lo que en realidad hemos vivido. O sea, no solamente es no vivir en la voluntad de Dios, sino que además, haciéndolo fuera, estamos malversando, o sea, mal utilizando nuestra creación, nuestros dones, nuestras virtudes, y estamos viviendo como usurpadores en este mundo, ¿no? Aparte, claro, usurpadores, claro que sí, pero aparte de eso, Jesús nos está diciendo que porque no estamos en nuestro puesto, somos infelices. No estamos en, dice, ¿por qué quieres ocupar un terreno que no es tuyo? Y no siendo tuyo, vives infeliz y eres el siervo y el hazme reír de todas las cosas creadas. Qué curioso, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar algo tan importante, cuando Dios crea al hombre, acordémonos que le dio un señorío, le dio un mandato sobre todo, ¿cierto? Pero a ver, ¿por qué el hombre ahora pierde ese señorío? ¿Por qué las cosas no le obedecen? Porque ahí él decía que él podía, todo lo que él llamara, le obedecería. Y así era en un principio. Pero ¿por qué al hombre ahora los animales le hacen daño, las plantas, hay plantas venenosas que le causan un mal? Hay huracanes, hay tornados, hay temblores, terremotos, tsunamis. La naturaleza se está rebelando con el que se supone que debería dominar y reinar a toda la naturaleza. ¿Por qué ocurre eso? Por esto. ¿Sí entendemos esa parte? Porque nos salimos del puesto. Estamos en una casa que dice Jesús, quieres vivir en casa extraña, quieres vivir en un terreno que no es tuyo. Por esa razón, por eso vive infeliz, por eso vivimos fuera del lugar que Él nos está, que deberíamos de tener, ¿no? Y ahora con Libro de Cielo nos está llamando y me llama la atención porque dice Jesús de una manera, inclusive aquí lo tiene entre comillas, si ven, y con signos de exclamación, ¿no? Entra en tu puesto, regresa al orden, ven a tomar tu herencia, a vivir en tu casa. ¿Sí vemos esto? O sea, es como la urgencia, la necesidad de que volvamos al punto al puesto que nos toca, al puesto que nos corresponde, ¿no? Al principio, no nuevo, sino al principio de todo. Me gustaría escuchar a Mirta. Pues sabe que en las pasadas sesiones, pues siempre hemos dicho que, y no solamente en las pasadas sesiones, sino en todas las charlas que ustedes escucharán y que yo he escuchado, siempre sale a relucir el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, nosotros no podemos, el libro del cielo no está fuera de lo que la Iglesia dice de esa revelación pública. No está fuera de ahí. En parte sí, porque lo de Luisa es una revelación privada, pero todo lo que se dice en el libro del cielo está de alguna manera u otra, es la explicitación de las Sagradas Escrituras. Y les digo esto porque fíjense que vamos a ver el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 375, 376 y 377. Porque si vemos que el título del libro de cielo es la llamada a las criaturas, cuando hay una llamada es porque hay algo que se nos quiere dar, hay algo que se le quiere dar a esa persona, ¿verdad? Se llama para algo. Pues ¿para qué? Para el orden, para el puesto y para la finalidad para la cual fueron creadas por Dios. Y luego entonces, en esta lectura que acabamos de leer, dice,
que todo lo demás, todo lo creado está en orden, en su puesto, todo permanece perfectamente bien, nunca se ha salido de ahí. Quiere decir entonces que si es una llamada, lo que Jesús nos está haciendo es que nosotros nos salimos de ahí. El hombre se salió de ahí. Entonces, en el numeral 375, 376 y 377 nos dice Jesús, o sea, nos dice la iglesia, eh, cuál es ese orden eh, y cuál fue el principio del hombre, de la creación del hombre, cuál fue la finalidad, cómo vivía el hombre en el principio. Claro, estamos hablando de Adán y de Eva. En el 375 dice que Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y justicia original. Esta gracia de la santidad original era la participación de la vida divina. Quiere decir que si nosotros estamos llamados a volver al principio, quiere decir que estamos llamados a volver a tener esa santidad original y esa justicia original. ¿En qué consiste la santidad original? Pues la santidad original, lo dice ahí el mismo catecismo, en la participación de la vida divina. O sea, que vivían en la divina voluntad. Claro, Eva vivía como inmaculada en la gracia. Adán, por ser el hombre, el primer, el primer producto, por decir así, de Dios, pues ya él tenía la vida divina en él. Él tenía esa participación de la vida divina con Dios, tenía esa amistad, esa fusión de amor entre Dios y él. Entonces, el 376 nos dice, por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas, o sea, vivían en la gracia, que es un don que Dios nos da, es como el modo operandi de Dios a través de la gracia, nos da esa cosa gratuita. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir, nos lo dice claramente. No fuimos creados ni para morir ni para sufrir. Perdón, Mirta, compartir el catecismo, lo tenemos en Sí. pantalla, 375, ¿verdad? Ujú. Si lo miran, ¿sería este? Sí, ¿O se ve muy pequeñito la letra? sí, si la puedes poner un poquito más grande. Muy bien. Entonces, estamos en la 376, que dice, por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía el estado llamado justicia original. Será la obediencia, el orden, ¿verdad? Pero mientras ellos vivieran y permanecieran en esa intimidad divina, pues estaban en esa justicia original, en ese orden. Entonces dice la 377, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba entre todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. Esa justicia, ese orden estaba dentro del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre vivía en intimidad divina con su creador. El hombre estaba íntegro y ordenado.
en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Entonces, el título del libro de cielo corona esa justicia original y esa santidad original en la que Adán y Eva vivían. Lo perdieron, ya sabemos por qué, o por lo menos algunas cosas sí sabemos y según vayamos adentrándonos en el libro del cielo, pues vamos a ir aprendiendo muchas más cosas acerca de Adán y Eva. Pero por el momento eso, perdieron el dominio, perdieron esa santidad original y esa justicia original. Para que vean que el libro del cielo lo que hace es coronar todo el tiempo, en todas las cosas, hasta en el título, está coronando eh, todo lo anterior. La Mir- otra, Ajá. perdón. Sí, La otra parte que me llama la atención es que nosotros nos salimos de la divina voluntad, pero dice, todas las cosas creadas por mí, como permanecen en su puesto, están en el orden y en perfecta armonía. Es decir, el hombre se salió de esa gracia pero toda la creación permanece en la voluntad de Dios. O sea, el cielo, la tierra, una planta, un animal, una piedra, está cumpliendo la voluntad de Dios y los únicos que no lo hacemos somos nosotros. Por eso es el llamado a ocupar nuestro puesto al que fuimos creados. Muy interesante. bastante interesante. Bueno, no sé si a alguien más le gustaría aportarnos un poquito sobre esta parte. ¿Les gustaría hacer algún comentario o pasamos o continuamos con la lectura? Solo añadir la herencia, porque lo dice aquí claramente, dice, eh, lo acabo de leer y ya se me fue, dice, entra en tu puesto, regresa al orden, ven a tomar tu herencia. Perdimos esa herencia, pero a través de quién la volvimos, se volvió a recobrar a través de Jesús, a través de su muerte, de su pasión, y de haber resucitado, ¿sí? Él abrió las puertas del cielo para que nosotros pudiéramos recibir y gozar de esa herencia, que es la vida divina, ¿sí? Es vivir a Dios en el alma. Qué herencia tan importante, ¿no? Así nos ponemos a pensar cuánto no haríamos nosotros que nos dijeran, no sé, que el hombre más rico del mundo dijera, aquí está tu herencia, solo ven y tómala. La gente se volvería loca, saldría corriendo, haría hasta lo que no, pero acá no nos hemos puesto a pensar que la herencia que realmente nos corresponde va más allá de cualquier cosa imaginable, terrena, ¿no? Cualquier cosa que podamos pensar y que tampoco hacemos, que tampoco nos queremos esforzar. O sea, sí vemos ese punto, ¿no? Triste, triste porque inclusive Jesús, me acuerdo, inclusive Jesús en uno de tantos escritos, dice, es tan poco lo que les he revelado y aún así no lo leen, no lo conocen. Ahora que supiéramos realmente todo eso, o sea, la pérdida que nosotros ah, tenemos por desconocer, por no tomar, es inmensa, es inimaginable. Y algo que también me llama la atención al final de la lectura, dice,
Por eso ven a tu puesto, a él te llamo y ahí te espero. Entonces, saber que Jesús nos está esperando ya es compartiendo la pantalla. Ahí te espero. Ya es es un amor de Jesús, ¿no? Es algo tan bonito de parte de Él que a pesar de todo, como hijos rebeldes, nos dice, aquí estoy esperando que a ver que vengas, que tomes lo que es tuyo, todo lo que yo te quiero dar. Y concluye con esto, ¿no? Aquel que se prestará a hacer conocer mi voluntad será mi portavoz, y yo le confiaré los secretos del reino de ella. Así que, mis hermanos, a dar a conocer esto. Y que además nuestra herencia, o sea, cuando somos herederos es pues porque pertenecemos y eso nos pertenece a nosotros, ¿sí? Una identidad. Exacto, nos pertenece, lo poseemos, poseemos los bienes del Padre, poseemos los bienes de la familia y por lo tanto, como somos parte de eso, pues entonces se nos da en herencia. A los Creo que siervos no se les da la herencia, ¿verdad? Sino a los hijos se les da la herencia, pero esa herencia es una herencia divina. Quiere decir que si es divina, pues no vamos a ser herederos Si no hasta somos que no poseamos esa vida divina. y si no somos, si no nos consideramos hijos Ujú. legítimos, no la podemos tomar, porque eso lo estábamos viendo en la sesión de la reina, Ah, donde nuestra madre nos dice, vengan y tomen, o sea, como hijos verdaderos, ¿no? Hijos legítimos, vengan, tomen su puesto como hijos legítimos. Y uno dice, bueno, ¿y cuáles son los legítimos y cuáles son los ilegítimos? Los legítimos son los que tenemos la semejanza tal cual con ellos, dice, porque a ella inclusive dice, me da tristeza ver a mi hija tan de semejante de su mamá. Y dice, ¿qué es lo que te hace de semejante? Dice, tu voluntad humana, porque es lo que te ha como la belleza que tenías, ¿no? Te ha destruido la belleza, la identidad, te hace andar errante. Eso es lo que te hace de semejante de tu mamá. Entonces ella nos está llamando a ese reino, ¿no? Y como hijos, como dice ella, hijos verdaderos. Venir ahí y lo que nos estás diciendo, Mirta, los que toman la herencia del padre son los hijos legítimos y los hijos verdaderos. Qué curioso, ¿no? Rogelio tiene la manito. Creo que para llegar a tomar posesión de la herencia, primero tenemos que conocerla. Si desconocemos, no tenemos forma de sabernos dueño de algo. En algún momento se había mencionado una figura de un heredero que tiene algunas propiedades heredadas en otro país, pero hasta que él no vaya y tome conocimiento y tome posesión, no tiene, todavía no son de esa persona. Es decir, creo que lo que estamos haciendo acá, primero conocer, ¿no? Porque nosotros estamos, yo personalmente estoy entrando a conocer esta, toda esta enseñanza, pero el conocimiento creo que es la palabra importante, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y si no nos sabemos conocedores de esta herencia, tampoco podemos hacernos dueño de la misma. y qué bueno que trae eso a reducir, porque fíjense que las Sagradas Escrituras habla de conocimiento, que se asemeja a posesión. O sea, Abraham conoció a su esposa, o sea, poseyó a su esposa. Entonces, en las Sagradas Escrituras, conocimiento implica posesión. Y en el libro de cielo, el conocimiento nos lleva a la posesión. Es tan interesante como una cosa se va como que ligando con la otra, ¿sí? Se van ligando. Es como, eh, es como que todo va, como tú le dices, Mirta, como en espiral, ¿no? Una verdad te lleva a la otra Ujú.
así sumamente, y todo lo que conocemos, porque lo habíamos hablado también en la sesión del sábado. O sea, se conoce todo lo que se conoce, el magisterio, es como que los judíos solamente conocieron hasta el Antiguo Testamento, ¿no? Y como dijo Jesús, no vengo a abolir nada, sino a dar cumplimiento. Ahora los que aceptan el cristianismo ya reconocen el Antiguo Testamento y reconocen el Nuevo Testamento. O sea, se hace más grande la riqueza de lo que había. Y ahora con nosotros es tener ambas cosas, antiguo y nuevo, y esto nuevo de la santidad divina, ¿no? Todo lo que viene siendo divina voluntad y todo. Ahora esta herencia como que se ha hecho más grande. Ahora comprendemos un poquito más qué es realmente el llamado que Él nos está haciendo desde el principio. El por qué la redención, el por qué antes el pueblo fue llamado como fue llamado para traer a ese redentor y ahora con ese redentor es un pueblo redimido que ahora puede reconocer su identidad porque Él con la redención nos viene a ser otra vez hijos, como lo dice, ¿no? Hijos herederos del reino. Nos vuelve a ser hijos con Jesús, o sea, otra vez nos viene a unir con Él. Pero el que desconoce el libro de cielo no va a poder tomar su puesto y obrar, porque yo lo veo de esa forma, ¿no? Con hasta la redención solamente es recibir, tomar todo lo que Jesús nos ha dado, la identidad que Él nos ha dado, pero en divina voluntad nosotros le damos a Él, le correspondemos en el amor, le correspondemos, es donde Él viene a gozar. Y lo dice claro en los volúmenes 11 12 nos deja claro, ¿no? Ya viene el alma a ser la habitación de Él. Nosotros siempre hemos, con la redención solamente es como que Él nos da y nosotros solo tomamos, pero no le damos, no le correspondemos porque somos, nos volvemos a ser hijos, pero no obramos. ¿Me explico? O sea, somos hijos de Dios, no quiero que se malentienda esa parte, pero como él lo dice, ¿no? Volvemos a tener esa identidad, como dice en las escrituras, se rompe el velo del templo, ¿por qué? Porque el cielo se volvió a abrir para nosotros y todo eso se revierte. Sin embargo, no hay todavía esa correspondencia y ese gozo de Jesús, porque no estamos obrando como Él quisiera que nosotros obráramos. Aún así, con todo y la redención, todavía no estamos en el puesto que Él nos pensó. Y eso nos lo está dejando claro también en esta lectura. Todavía no estamos ahí. Por eso hay que volver. Por eso es esta obra de su voluntad, ¿no? Que dice, quiero que la criatura comprenda que su puesto asignado por Dios es en mi voluntad. No es solo la salvación. Y antes mirábamos solamente la salvación como el punto máximo, ¿no? Como ya estamos salvados, ya tenemos acceso al cielo. Sí, ¿y qué le damos más? Solo es tomar de aquí en qué le estamos correspondiendo. Pero bueno, Y también, qué bueno que traes eso a relucir, porque fíjense que para volver de nuevo a las Sagradas Escrituras, ¿cuál sería nuestro puesto? Eso es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es el puesto del hombre? A ese puesto y a esa finalidad para la cual nosotros fuimos creados. ¿Cuál es ese puesto? Vivir en la divina voluntad, me imagino. Ajá. Vivir en el divino querer. Ahora, el puesto que se nos da es el puesto de reyes. Las Sagradas Escrituras dicen, cuando, ¿verdad? Inclusive también el catecismo, que en el bautismo se nos confiere, se nos injerta en el germen de la vida divina, ¿verdad? Y somos profetas, reyes y sacerdotes. En el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo coronaste de gloria y dignidad, o sea, lo hiciste rey, pero Jesús es el rey de reyes. Entonces el puesto nuestro es ser el reino de Dios, el reino de Jesús en la tierra, pero a la misma vez vamos a ser reyes porque vamos a tener reinos, porque vamos a extender ese reino, ese reinado lo vamos a extender en otros.
que nunca vamos a conocer quiénes son, porque ese es trabajo de Dios. Pero ese es nuestro puesto, el puesto de reyes, sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque vamos a ofrecer nuestra voluntad, se la vamos a dar libremente a Dios. Es una ofrenda de amor para corresponderle a Dios, porque eso es lo que Él quiere, que le correspondamos con amor. Profeta, difundir el reino de la divina voluntad donde quiera. Quizás no con palabras, pero ¿cómo se difunde? Pues girando, reparando, rehaciendo al hombre junto con Jesús, llevándole la sangre de Jesús a los que están en el purgatorio, etcétera. O sea, ese es nuestro puesto, pero lo perdimos. Y Jesús lo recobró para nosotros. Qué belleza, mis hermanos, ¿verdad? Qué interesante esa parte, porque eso lo hablamos, creo que por ahí como en la primera o la segunda sesión, ¿no? Que toca eso de Rey de Reyes y dónde está el reino. Y dice Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Y dónde están esos reyes? O sea, qué interesante ese punto. Gracias, Mirta. Y, y saber, ¿no? También nuestra madre nos dice en el libro de la reina, lloro a mis hijas reinas alrededor mío para venir a poblar el reino. Maravilloso. Rogelio, adelante. También quería enfatizar el tema de el conocimiento y la herencia que estamos hablando conlleva una responsabilidad. Es decir, cuando ya empezamos a conocer esto, creo que conlleva una responsabilidad. Ya no podemos decir no conocíamos, porque algunos santos, algunas personas, bueno, llevan su santidad hasta donde conocieron. Pero ahora nuestro conocimiento, cuando estamos entrando en esto del libro de cielo y llevando o conociendo la divina voluntad, también nos va a dar una responsabilidad porque ya conocemos algo más de lo que nos quiere dar Dios. Entonces, creo que eso también conlleva esa responsabilidad del conocimiento. Sí, gracias, Rogelio. Sí, definitivamente. El conocimiento, no solamente la responsabilidad, porque dice, al que mucho se le da, mucho se le exige. O sea, ahí también se cumple esa parte, ¿no? Entonces nos va a exigir de cierta manera qué hemos hecho con esto, ¿no? Igual se acuerdan lo de los talentos, también lo pudiéramos ver ahí una similitud con los talentos. Hay una manita, dice usuario de Zoom, no sé quién sea, pero adelante. Hola, soy Laura. Hola Laura. Gracias. Quería preguntarle a Mirta en lo que dijo de Reyes, si me podría explicar un poquito más por qué Reyes. ¿Tienes el micrófono abierto? Perdón. El rey extiende su vida en su reino, ¿sí? Entonces, extiende su vida en su reino y el reino del rey es el hombre, es el alma del hombre. Si ese rey extiende su vida en el alma del hombre, entonces ese hombre tiene la vida del rey viva en sí. Está multiplicando la vida de ese rey en su alma. Y si multiplica la vida de ese rey en su alma, se transforma en rey, porque es la vida del rey en su alma. Y a la misma vez se extiende esa vida de ese rey en todos los siglos, en todos los tiempos, en todos los demás que lo quieran poseer. Eso es el concepto de rey de reyes y de rey y reino. Tal vez también se pueda asimilar al concepto de que fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús. Entonces, Él es rey y nosotros también tendríamos que tender o dirigirnos a ser reyes, ¿no? Y Él que sea rey de reyes.
Sí, porque nos vamos a transformar en otro Jesús. Por lo tanto, si nos vamos a transformar en otro, yo creo que Rubiela tiene el micrófono abierto, si lo pudiera cerrar, gracias. Eh, entonces, como Jesús va a multiplicar su vida en el alma de la criatura, pues por lo tanto, esa criatura, esa alma, va a ser también rey, ¿verdad? Sí, gracias. También una partecita que menciona al principio de introducción, también dice, para que así éste accediera a restablecer al hombre a su punto de origen, a su verdadera realeza, para que así Cristo pueda ser verdaderamente Rey de Reyes. Entonces, se está restableciendo la realeza en el hombre, sino de otra manera no es rey. Y como lo habíamos comentado hace rato, si él fue, cuando se le da ese mandato de ir y gobernar en todo, ¿verdad? Al hombre, y pierde eso, o sea, él en ese momento era ese dominante, esa realeza, ese rey. Ahora no lo es. ¿Por qué? Porque está en un puesto, como dice aquí en la lectura, en tierra extraña, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Pero antes está el comentario de Bere. Dice, muchas veces pensé que ser solamente católica era nuestra esencia, pero ahora nos damos cuenta la esencia es vivir en la divina voluntad. María Lidia dice, desde que somos bautizados, pasamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. Así es, María Lidia, justamente como nos explicó Mirta. Y hay una lectura sobre el sacerdocio también en el volumen 12, ¿no? Donde nos habla directamente de cómo viene ejerciendo también el sacerdocio en nosotros, relativamente con la Eucaristía, que ya venimos a hacer esas Eucaristías vivas, pero es un poquito más profundo, pero también nos habla de ese punto. Bueno, vamos con la lectura. ¿Quién le gustaría leer ahora? A ver, otro valiente. Perdón, antes de continuar, nada más quería ver si estoy bien. Entonces, eh, al ser bautizados pasamos a ser, sí, reyes, sacerdotes, profetas, pero, pero esto entonces ahora ya sabiendo lo de la divina voluntad, esto ocurre viviendo en la divina voluntad, ¿es correcto? Es como que recibes, o sea, cuando eres bautizado, el sacerdote unge, ¿verdad? Te unge y te unge como sacerdote, profeta y rey. Pero como dijo Mirta, es como te injerta otra vez en la vida, en lo divino, y ese germen queda. Ahora hay que irlo desarrollando. O sea, nadie lo ejerce casi porque lo desconoce. La iglesia narran algunas cosas de cómo el sacerdocio, ¿no? Inclusive cuando se, cuando se está consagrando las especies, se están consagrando y dice que no se hace misa un sacerdote solito, siempre tiene que haber alguien más. Entonces, ahí es como que nosotros ejercemos esa parte del sacerdocio como en acompañamiento, digámoslo así, pero no es el verdadero sacerdocio que Jesús nos está pidiendo. El verdadero sacerdocio, cuando lo vayamos estudiando un poquito más en el libro de cielo, nos va a hacer notar cuál es ese verdadero sacerdocio que Él nos está pidiendo. Como lo dijo Mirta, profetas, reyes, pero reyes verdaderos, porque Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y esos reyes, Él era un rey sin reino. Era un rey sin reyes, era un reino vacío. Si leemos el libro de la reina, ella nos narra esa parte, que el reino está vacío hasta que viene Luisa. Luisa es la primera. Por eso sabemos que antes los santos no llegaban a esa vida divina como con Luisa, ¿no? Entonces esto por eso dice, esto es nuevo, esto no ha sido revelado anteriormente. No sé si esa parte se entiende, Laura. Sí, sí, gracias. Sí, es un germen que va a ir creciendo poquito a poco
Y gracias a la divina voluntad, pues tenemos la posibilidad de que ese germen, pues, se transforme y produzca frutos, no flores, sino frutos. Entonces, pues, eso es volver a tener ese puesto. Bueno, ahora sí vamos con la lectura. Aquí dice, algunos podrían decir que este título debe ser solamente para el libro acerca de las verdades de su voluntad, pero no al conjunto de todos los escritos. Veamos lo que Jesús dice al respecto unos días antes del capítulo anterior. ¿Quién quiere leer la lectura? Es la 19:47. ¿O continúo con la lectura? Rogelio. Sí, claro. 19:47. Mi pobre corazón nada en el mar de las amarguras, de las privaciones de mi dulce Jesús. Y si Él viene, es como un relámpago que huye, y en aquella claridad del relámpago veo al pobre mundo, sus graves males, veo los vínculos de las naciones que se vinculan entre ellas para mover a guerra y revoluciones. Y esto atrae los castigos del cielo, y tan graves, de destruir ciudades enteras y pueblos. Oh Dios, cómo es grande la ceguera humana. Y cuando termine el relámpago de su amable presencia, cuando termine el relámpago de su amable presencia, permanezco más en lo oscuro que antes, con el pensamiento de mis pobres hermanos puestos en el duro exilio de la vida. Pero como esto, perdón, pero como si esto no bastara para llenar mi pobre corazón de intensas amarguras, una más se ha agregado para sofocar mi pobre existencia en aquellas olas fragorosas en las cuales es arrollada mi pobre alma. Esta amargura es la noticia de la próxima publicación de los escritos sobre la santísima voluntad de Dios, a la cual nuestro señor arzobispo había dado su aprobación, poniendo él el imprimatur. Y esto era nada, el golpe más fatal para mi pobre alma ha sido la noticia de que no solo se debía poner lo que correspondía a la divina voluntad, porque de esto, después de tantas insistencias de nuestro Señor y de los superiores, me había convencido que lo requería la gloria de Dios. Y a mí, mísera y pequeña cual soy, no me toca oponerme a lo que el bendito Jesús quiere, sino también el orden que Jesús ha tenido conmigo y todo lo que me ha dicho, aún sobre las virtudes y las circunstancias. Esto me ha resultado demasiado doloroso. He dicho y redicho mis razones para que esto no se hiciese. Mientras me encontraba tan oprimida, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, como si sintiera el peso de mi opresión, me ha estrechado entre sus brazos y sacudiéndome me ha dicho: hija mía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Anímate. No quiero que estés tan oprimido. En vez de agradecerme, te oprimes. Tú debes saber que para hacer que mi suprema voluntad sea conocida, he debido preparar las cosas, disponer los medios, arrollar al arzobispo con los actos de absoluto dominio de mi voluntad, a los cuales el hombre no me puede resistir.
he debido hacer uno de mis grandes prodigios. ¿Crees tú que sea cosa fácil el obtener la aprobación de un arzobispo? Oh, no. ¿Cómo es difícil? ¿Cuántas cavilaciones? ¿Cuántas dificultades? Y si aprueban, es con muchas restricciones, casi quitando las pinceladas más bellas, los colores que más resaltan a todo lo que mi bondad con tanto amor he revelado. Entonces, ¿no ves tú en la aprobación del arzobispo el triunfo de mi voluntad? Y por lo tanto, mi gran gloria y la gran necesidad de que los conocimientos acerca del supremo querer sean conocidos y que, como rocío benéfico, apague los ardores de las pasiones. Y que como sol que surge, haga huir las tinieblas de la voluntad humana y quite la torpeza que casi todas las criaturas tienen aún en el hacer el bien. Porque falta la vida de mi querer. Mis manifestaciones sobre él serán como bálsamo que cicatrizarán las llagas que ha producido la voluntad humana. Quien tenga el bien de conocerlas, se sentirá correr en él una nueva vida de luz, de gracia, de fortaleza, para cumplir en todo mi voluntad. Y no solo esto, sino que comprendiendo el gran mal del propio querer, lo aborrecerán y se sacudirán el duro yugo de la voluntad humana, para ponerse bajo el suave dominio de la mía. Ah, tú no sabes ni ves lo que sé y veo yo. Por eso, déjame hacer y no te oprimas. Es más, deberías haber apresurado y urgido tú misma a aquel que yo, con tanto amor, he dispuesto para que tomara el empeño. Dile que se apresure y que no pierda el tiempo. Hija mía, el reino de mi voluntad es inmutable y en estos conocimientos sobre ella hemos puesto tanta luz, gracia y atracciones para volverla victoriosa, de modo que conforme sean conocidos, harán dulce batalla a la voluntad humana y quedarán vencedores. Estos conocimientos serán un muro altísimo y fortísimo, más que en el Edén terrestre, que impedirá al enemigo infernal el entrar dentro para molestar a aquellos que, vencidos por mi voluntad, pasarán a vivir en el reino de ella. Por eso, no te turbes y déjame hacer. Yo dispondré todo para que el fiat supremo sea conocido. Como vemos, este título es dado por el mismo Jesús, y aunque en algunos volúmenes posteriores dice que a estos escritos se les podría nombrar como el Evangelio de su voluntad, volumen 23, Testamento de amor de Dios a las criaturas, volumen 36, pero en estos él no les da el contexto de título, porque por lo que se respetará el anterior. Salvador Tomasini. Gracias, Rogelio. Qué lectura tan interesante. ¿Algún comentario sobre lo recién leído? Aquí hay muchas cosas en esta lectura, Ivette. Es larguita también. Sí, por lo menos puedo resumir. Bueno, vamos a dejar que Gise hable y luego entonces yo. Mm. Adelante. Perdón, Mirta, justo apreté
que ibas a empezar y bueno, un poco iba a decir lo mismo, hay muchas cosas, mucho. Em, pero así como resumiendo, por un lado, uno, a medida que iba leyendo Rogelio, uno se iba poniendo en el lado de, o en el lugar de Luisa. Y claro, no le debe haber sido grato tener que decir, no, tenés que contar toda tu intimidad con Jesús. O sea, si uno se pone en lo humano, en la parte humana, entendible que a Luisa no le haya dado tanta alegría. Después cuando Jesús le explica que el por qué, que es para el bien de todos, bueno, ahí ella es como que empieza a entender un poco, o sea, a aceptarlo un poco más. Lo difícil que es que un arzobispo, ya lo sabemos, que pueda dar el imprimatur a un escrito, más una revelación privada. Y el gran regalo, acá lo impactante es el gran regalo, el gran milagro de esa aprobación para que nosotros podamos adquirir, conocer, valorar y hacer vida lo que es la divina voluntad, el poder vivir en esa vida divina que solo lo pudo llevar Jesús a través de Luisa, porque tenía que haber una primera para que nosotros pudiéramos seguir. Y a ella, ese sufrimiento que le costó poder renunciar a todo lo de ella, llegar a su nada, para que esto saliera, para que nosotros pudiéramos llegar a ese conocimiento. O sea, valiosísimo todo eso, lo que Luisa hizo. O sea, yo poniéndolo en el lado humano, humanamente, que nos pasara a uno de nosotros, y después llevarlo a la parte divina. Eh, para que acá me perdí con algo que quería decir. Lo que el bendito Jesús quiere, sino también o sea, no solo lo que Jesús bendito quiere con ella, sino el orden que Jesús ha tenido conmigo. O sea, que todo se lo fue dando en orden y así lo estamos recibiendo nosotros. O sea, bueno, eh, hija mía, no te preocupes, no te turbes, quédate en mis brazos, o sea, como que nos los está diciendo a nosotros, Gisela, Rogelio, Ivette, Mirta y todas las que estamos, no se turben, arrójense en mis brazos y yo haré lo otro. Un poco lo que a mí me ha quedado, resumiéndolo mucho. Gracias, Gisela. Bien importante esa parte, ¿no? Como bien dices, si lo difícil que pudo haber sido para Luisa, el sufrimiento, o sea, se le nota, eh, no es como tantos autores, ¿no? Que buscan el reconocimiento, escriben un libro y buscan toda la manera de que eso sea conocido y la fama terrenal y todo, ¿no? Al contrario, para Luisa lo vemos desde el principio y lo vamos a empezar a leer ya en estas próximas semanas, el volumen uno, cómo es un sufrimiento y ella empieza a escribir Me parece. por obediencia, y una vez que empieza a escribir por mandato, por obediencia, le dicen, esto ya fue aprobado y tiene el imprimatur del obispo. Sí, y para ella es sufrir, porque es como, ¿cómo van a saber todo esto, no? Porque para ella es como bien dijo Gisela, son estas vivencias, esta intimidad con Jesús, todo esto que Jesús le revelaba, pero para ella fue sufrir. Y Jesús le dice, alégrate, alégrate, hija mía, ánimo, porque no te abatas, porque esto es un triunfo. Esto es un triunfo. ¿Por qué? ¿Por qué es un triunfo? Porque todo esto va a traer luz a las mentes, va a despojar todas las tinieblas, nos va a traer, inclusive, dicen, las obras buenas, las obras que nosotros creemos que son, llamémoslo así, obras buenas. Dice, pero están envueltas en tiniebla porque desconocen. Lo decía por aquí.
Y que como sol que surge haga huir las tinieblas de la voluntad humana y quite la torpeza que casi todas las criaturas tienen, aún en hacer el bien, porque falta la vida de mi querer. Imagínense, o sea, inclusive pensando que obramos en el bien, pero no es tan completo porque no tiene el querer, no tiene la vida corriendo del querer divino en esos actos, en esas obras. ¿Por qué? Porque lo desconocíamos hasta ahora que ya es revelado y ya es narrado cómo se tiene que llevar a cabo cada cosa, cada obrar, cada acto. Ahora vamos tomando posesión, ¿no? Como lo que se estaba hablando hace rato, tomar posesión ya como propio, ya empezar a hacer vida, ya dar correspondencia. Y me impacta también algo acá de la lectura que dice, hija mía, el reino de mi voluntad es inmutable. Y en estos conocimientos sobre ella hemos puesto tanta luz, gracia y atracciones para volverla victoriosa, de modo que conforme sean conocidos, harán dulce batalla a la voluntad humana. Es inmutable, no cambia, es la misma. Por eso dicen el mismo Dios de ayer, ahora y siempre, ¿cierto? Entonces es el mismo, dice su voluntad es inmutable, el reino de su voluntad es inmutable. O sea, todo Él lo hizo completo en un acto completo, único, y ahora solamente vamos a adentrarnos en Él. Y estos conocimientos serán un muro altísimo y fortísimo más que en el Edén terrestre, que impedirá al enemigo infernal el entrar dentro para molestar a aquellos que vencidos por mi voluntad pasarán a vivir en el reino de ella. Yo dispondré todo para que el fiat supremo sea conocido. ¿Qué nos dijo aquí en este parrafito? Que así como en el Edén, a Eva, Eva fue ahora sí víctima, ¿no? De caer se dejó conquistar por el enemigo, se dejó seducir por el enemigo y entorpeció todo este plan de Dios, ¿no? Porque si ella se hubiese vuelto hacia su padre, hubiera dicho, pequé, se hubiera vuelto, las cosas no hubieran sido como ahora. Así que aquí ahora es distinto. Dice que estos conocimientos serán un muro altísimo y fortísimo más que en el Edén terrestre, que impedirá al enemigo infernal entrar dentro. ¿Por qué? Porque no conoce. Él no puede adentrarse. Él no se puede colar en el reino divino. No puede. Entonces, para que esa parte también quede clara, ¿no? Lo está diciendo Jesús. Eso no lo estoy diciendo yo, él no lo está narrando aquí, no lo está diciendo claro. Así que es maravilloso todo esto. Mirta tenía la manita. Bueno, lo primero es que eh, en muchas de las lecturas que vamos a leer, pues se repite mucho que Luisa se siente amargada por las privaciones de Jesús. Ella quiere tener a Jesús sensible todo el tiempo con ella, ¿verdad? Porque cuando Él no está, ella se siente que no puede hacer nada. Entonces, en un momento dado, Él le dijo, bueno, no puedo estar todo el tiempo contigo porque tú no me dejas hacer lo que tengo que hacer. Y es porque ella siempre se ponía en el medio entre la justicia divina y el hombre. Entonces, por eso es que dice aquí que Él vino como relámpago y se fue. Se fue porque si Él se queda, pues Él no puede hacer lo que dice aquí. Como dice, hay un movimiento de guerra, hay revoluciones, hay castigos del cielo,
hay una gran ceguera humana, todo eso, ¿ves? O sea, Jesús tenía que irse para poder entonces hacer lo que tenía que hacer. Por otro lado, vemos a Luisa que ella, esas intimidades, como dice Gisela, esas intimidades que ella tenía con Jesús, no las quería decir. Un alma muy privada, muy íntima con Jesús. Entonces no podemos mirar en Luisa. Nosotros somos así. O cuando tenemos algún encuentro con Jesús, alguna intimidad con Jesús, no, nos gusta contarlo. Eso para que vayamos como haciendo una introspección. Para podernos mirar en ella, Jesús lo dice bien claro. Dice, quiero almas íntimas conmigo. Y vamos a leer una lectura que dice que es como el rey que quiere hablar con su esposa, con la reina. Y él entra en su aposento con su esposa y cierra la puerta. Y nadie puede entrar. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere entrar en el aposento de nuestra alma y cerrar esa puerta para que nadie lo interrumpa con nosotros. Y tanto es así que habla del obispo. Le dice, ¿tú crees que es fácil convencer a un obispo? Ese trabajo fue mío, lo dice ahí claramente. Yo con tanto amor he dispuesto para que tomara el empeño. Dile que se apresure y que no pierda el tiempo. O sea, esos trabajos de Jesús, el mover las almas, el hacer que atiendan ese impulso que Él está poniendo en el alma. Ese es trabajo de Él, eso no es trabajo de nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Eso tenemos que metérnoslo así en la cabeza todo el tiempo. Quien hace el trabajo es Jesús. Tenemos una preocupación o una situación familiar o en el trabajo o lo que sea. Vamos a entrar en esa intimidad con Jesús, vamos a cerrar esa puerta y vamos a hablar con Él y le vamos a decir, mira Jesús, esto, como estamos hablando ahora sí mismo. Y Jesús quiere que nos desahoguemos con Él, claro que sí, pero se tiene que quedar entre Jesús y el alma. Y Jesús lo que va a hacer es que se va a ir como relámpago. Nos va a dejar la gracia, pero se va a ir como relámpago a hacer su trabajo. Y su trabajo a veces puede ser la justicia, como a veces puede ser el perdón, como a veces puede ser la misericordia, pero eso es trabajo de Él. ¿Sí? Por otro lado, hay algo bien importante aquí. La razón humana tiene que estar investida por la divina, por la divinidad, porque eso es lo que le da la gloria a Dios. O sea, el conocimiento va entrando por el oído, ¿verdad? Vamos rumiando, se va quedando en la memoria y seguimos rumiando y llega entonces a la memoria larga y se queda ahí, pero tenemos que rumiarlo. O sea, esa razón humana que se nos dio a nosotros como un don para decidir si sí o si no, cuando estamos leyendo estos conocimientos, debe de estar investida por la divinidad, porque si no, nunca vamos a comprender, mis hermanos. Por eso cada vez que leemos el libro de cielo, hay que poner nuestra atención, pero bien, bien, bien en cada palabra. No debemos de leer como leemos un libro de historia, un libro de cuentos. ¿Por qué? Porque cada palabra es una vida divina. Cada palabra está investida por la divinidad. Cada palabra trae un bien. Y ese bien debe de hacer
debe de entrar en el alma para escribir en el alma, como dice una lectura, con tinta de luz, esa verdad divina para que la hagamos nuestra. ¿Ves? Entonces, esta lectura nos está manifestando, nos está diciendo qué es lo que le sucede a un alma cuando, cuando tiene esos conocimientos y cuando deja que Jesús vaya manifestando esa verdad divina en el alma. ¿Por qué? Porque le da nueva gracia, le da nueva luz, le da fortaleza. ¿Pero para qué? Para cumplir la voluntad de Dios y seguir comprendiendo el mal que hace el propio querer. Y entonces el alma lo que hace es que es investida por esa luz, por ese gozo espiritual, por esos tres gozos espirituales, para primero para aborrecer lo que nos gustaba antes, ya no nos gusta, para penetrar en las cosas de Dios y para desapegarnos. Así que esta lectura, por favor, en la casa, léanla muchas veces para que vean cómo van a recibirlos, porque estamos velados. ¿Por qué? Porque no conocemos, pero tan pronto vamos conociendo y vamos dejando que esa luz de la divinidad invista nuestras almas, el alma se va ensanchando, dice una lectura que se va ensanchando, ensanchando, ensanchando para recibir toda esa luz. Y entonces esas verdades divinas pues van haciendo que Jesús crezca en nuestras almas. Y ya. Gracias, Mirta. Va creando el vacío, dice, ¿verdad? Va creando el vacío. ¿Qué es crear el vacío? Primero quitar lo que haya, cualquier cosa. Y eso va a ir haciendo el espacio para que eso vaya tomando lugar, digámoslo así. Y también lo compara con un terreno. Entonces el terreno como que digamos se va haciendo más grande el terreno y en ese terreno se va extendiendo el reino. Ese terreno es como que donde se va extendiendo, pero eso va ocurriendo dentro del alma. Em, Y ah, por eso, perdona que te interrumpa, Ivette, y por eso dice que cuando el alma va recibiendo todos esos conocimientos, pues es como un rocío benéfico que apaga los ardores de las pasiones y como sol que surge, haga huir las tinieblas. Eso nos estará pasando a nosotros que estamos y a todos aquellos que están adentrándose en esta luz divina. Las tinieblas huyen. Y también un mensaje esperanzador de que nos vamos a liberar del yugo pesado de nuestra voluntad y vamos a ser parte del yugo suave de la voluntad divina, porque al liberarnos de todas las pasiones y afanes humanos que a veces nos cuestan tanto y nos esclavizan, liberados de ellos, vamos a tener el yugo suave que es hacer la voluntad de Dios. Es un mensaje esperanzador. y me agrada también que aquí dice, ¿no? Que el reino es inmutable, dice, y estos conocimientos sobre ella han puesto tanta luz, gracia y atracciones para volverla victoriosa, de modo que conforme sean conocidos, harán dulce batalla a la voluntad humana y quedarán vencedores. Entonces ya nos está, digamos, garantizando la victoria. Si nos adentramos, ya la victoria está ganada, pero
obviamente se tiene que tener la disposición de tomarlo, la intención de seguirlo y hacerlo vida. Y también aquí, esto también me agrada mucho, ¿no? Que no hay forma de que el enemigo infernal impida, no hay nada que le impida esto. Dice, porque dice, impedirá al enemigo infernal el entrar dentro para molestar a aquellos que vencidos por mi voluntad pasarán a vivir en el reino de ella. O sea, ya en ese punto me agrada tanto porque digo, pobre Eva, ¿no? Entonces, en ese punto ya no tendríamos nosotros que preocuparnos por esto. Claro que, a como vamos a leer ahora, recién el volumen uno, vamos a ver esa parte de las batallas que pasó Luisita, pero es algo que no puede entrar porque no le pertenece. O sea, no le pertenece, pero lo curioso es que hará todo lo posible porque el alma no conozca, porque no le conviene. ¿Me explico? Por eso, por ejemplo, nuestra madre que es reina del reino, ¿se acuerdan que nos está diciendo eh, en las Sagradas Escrituras nos dice, ¿no? Que le pisa la cabeza, entonces pone esa enemistad entre la descendencia de la mujer y su descendencia. Entonces, hay eso, ¿no? Ya existe. Pero ya, ¿quiénes son esa descendencia de la mujer? ¿Quién es la descendencia de María? Todos sus hijos que sean llamados a vivir en ese reino. Entonces, también para aclarar esa parte. Y ve también esos conocimientos, como dice ahí, salen a batallar contra la voluntad humana. Y es que según se va conociendo, pues se va practicando lo que se va conociendo. Y eso es lo que se llama hacer vida, esa verdad divina, esos conocimientos que vamos adquiriendo. Pero cada vez que nosotros practicamos esos conocimientos en la divina voluntad, son actos divinos. Y dice en el libro del cielo que esos actos divinos son el ejército que vence a la voluntad humana. O sea, es un ejército de amor. No es una batalla con armas de fuego, ¿verdad? Es una batalla de amor que vence a cualquiera. Tanto es así que hasta en la última pesca, que en el momento de la muerte puede ser el hombre más malo del mundo, como por ejemplo Dimas y el ladrón bueno y el ladrón malo. En ese mismo momento en que que fue crucificado, pues se salvó. ¿Por qué? Porque se dejó envolver por el amor de Dios. Y Jesús le dijo, conmigo estarás hoy en el paraíso. Y eso sucede todos los días, en cada momento, en cada segundo. Esa es la última pesca de Jesús. Lo rodea de amor al alma, la rodea de amor. Le da el conocimiento divino para que él sepa quién es Dios. Y le pregunta, ¿quieres conmigo o no? Pero nosotros tenemos la oportunidad de, mientras vamos conociendo todo esto, nosotros vamos también haciendo esos actos divinos. Y esos actos divinos son ejércitos divinos que van invistiendo las almas para que se conviertan. No por nosotros, sino porque esos actos divinos son la vida de Jesús mismo. Y eso es lo que va caminando, invistiendo las almas. Gran tarea, ¿verdad? ¿Cierto? Gran tarea. Más adelante también veremos cómo nos dice que cuando uno logra vivir en la divina voluntad, el enemigo
el demonio ya no se puede acercar, ya no se nos puede acercar, ya no nos puede tentar, que es otro mensaje esperanzador en conocer y vivir esta divina voluntad. Y además, esto de empezar a conocer, creo que es lo que cierra un poco lo que nos enseñaban de chico en la catequesis. Es decir, como que quedaba el concepto de que Dios nos creó y luego nos salvó. Pero en realidad nosotros no fuimos creados para ser salvados, nosotros fuimos creados para ser el deleite y las criaturas de Dios. El problema es que el hombre, con su voluntad, se apartó de él y bueno, fuimos despojados y vivimos fuera de la gracia de Dios, ¿no? Pero Dios no nos hizo para ser salvados, porque si no sería algo como diga, sea algo perverso, ¿no? No, no fuimos creados para ser salvados, fuimos creados para ser su criatura, su deleite, alguien a quien él pueda amar y que nosotros podamos devolver ese amor. Ahora, después de la redención, estamos volviendo al camino y creo que conocer el tema de la divina voluntad es la plenitud del conocimiento y del amor divino. Sí, fuimos creados para hacer su habitación, como él nos lo dice, ¿no? Donde una habitación, ¿qué es una habitación? Es la habitación es donde puedes, una, habitar, vivir, tu hogar, donde reinas, donde mandas, donde dices, quita ese cuadro, pon el otro, un ejemplo, ¿no? Entonces, en- Él es nuestra habitación y el alma que vive en la voluntad, en su voluntad y está alineado con Él y está en su puesto con Él, Él puede habitar también en esa alma. Entonces, esto es hermoso. Y algo de también de lo que nos trae Rogelio, ¿no? Eh, Aquí también por eso entendemos por qué el enemigo infernal ya no puede tocar a esta alma. ¿Por qué? Porque es Jesús el que habita en esta alma. Entonces, siendo Jesús, siendo Él mismo en esta criatura, ¿cómo va a poder hacer algo? ¿Sí me explico? Entonces ahí se entiende claramente por qué ya no puede, digamos, tentar a esa alma de cierta manera, ¿no? Y entendamos eso sí, como lo hemos conocido, el enemigo tiene el poder solamente que el alma misma le da. Porque el alma es la que decide si toma algo o no lo toma, si hace una cosa o no la hace, ¿no? ¿Y qué es eso, el querer hacer algo? La voluntad humana. Si vemos esa conexión, el querer hacer algo o no hacerlo, estás decidiendo con tu voluntad humana. Tu voluntad humana es la que te está moviendo. ¿Sí me escuchan? Porque miré que se me frizaron varios. ¿Sí? Ok. No sé si hay un problema con la conexión. Y entonces tu voluntad humana es la que te está moviendo, te está llevando a tomar una decisión o la otra. Por eso entendamos esto, ¿no? Que la voluntad humana es pecado obrando sola, pero obrando con Dios es donde se da la plenitud. Puede ser, la voluntad humana puede traerte todos los males que te puedes imaginar, como lo que pasó con la creación o todos los bienes inimaginables si viene obrando en unidad con la voluntad divina. Entonces, eso entendamos, ¿no? Por eso también el enemigo llega a este punto donde le dice al alma y trata y pone todas las trabas que quiera y al final dice, bueno, yo ya no te puedo hacer nada, pero ahí te quedas con tu voluntad humana, que eso es tantito peor. Entonces, imagínense porque es algo que nos puede llevar obrando sola, desatar todos los males inimaginables. Por eso la voluntad humana nunca desaparece, siempre está en unidad, tiene que obrar en unidad con Dios porque estamos hechos, ese es nuestro puesto, ¿no?
obrar en unidad, donde Él pueda habitar, donde nosotros seamos habitación y Él sea nuestra habitación. De lo que quiere Dios, lo quiero yo. Que así como Jesús decía, que sean ellos uno conmigo, Padre, como tú y yo somos uno. Que se cumpla esa parte. Y bueno, me quedo ahí. Y también entender, Ivette, que la unidad en la divina voluntad no es la unidad que nosotros conocemos en la santidad humana, porque la unidad que conocemos en la santidad humana es la que nos va acercando a Dios. En la divina voluntad, la Obediencia, ¿no? unidad, exacto, en la divina voluntad sí decimos unidad, pero lo que realmente es fundición, es Unirse, unirse en la exacto. divina voluntad. Gracias por aclararlo, Mirta. Sí, porque cuando, digamos, alguien hace la voluntad de Dios, obedece, es obedecer. Hay dos voluntades, una obedece a la otra. Y no es así, como la voluntad de Jesús con su Padre, lo que quería Jesús es lo que quería Dios. O sea, era lo mismo. No era de que Jesús le estaba obedeciendo al Padre. Esa hubiera sido obediencia. Entonces, nosotros llegar a ese fundirnos, donde también lo que quiera Dios para nosotros es lo que queramos nosotros en nuestra vida. Gracias, Mirta, por traer eso, porque no estamos hablando de obedecer, estamos hablando de vivir. Gracias por ese punto. Y otro muy importante ya para concluir, como termina aquí la lectura, donde en el volumen 23 se narra como el evangelio de su voluntad. De esa manera es que Jesús se refiere a los escritos y en el 36 como testamento de amor de Dios a las criaturas. Sin embargo, aquí el doctor deja en contexto que Jesús más bien no les da un contexto de título a estas dos digamos, a estas dos frases, ¿no? Y por esa razón es que se respeta el título que le dio. Y él es claro y explícito cuando dice el título que llevarán mis escritos será este, el libro de cielo, el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas, libro de cielo, la llamada al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Y hasta ahí la sesión y hasta aquí concluimos lo que viene siendo introducción. Así que ya vamos avanzando, hermanitos. Ya la próxima sesión les vamos a traer una sorpresa que va a ser, viene nuestra hermanita Guadalupe. Ella nos va a hacer una exposición sobre todo lo que viene siendo la biografía de Luisa Picarreta. Ella hizo unos estudios, digamos que recopiló toda esta información y nos preparó una presentación para la próxima semana. Así que la vamos a tener la próxima semana y la siguiente ya iniciaríamos con volumen 1. Muchísimas gracias a cada uno, a Mirta, a Rogelio, Cristina, Gracias, Gisela, Ibe. Muchas gracias. Marilén, Que que está por tengan buenas aquí. noches. Igual, Muy linda igualmente. la reunión. Muy, muy linda. Gracias. Muchas gracias a cada uno. Vamos a ver